Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Marcelo Espinel. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD, pero también analista en el área política. Con él queremos hablar sobre la situación que vive el país. Marcelo, precisamente el día de ayer vimos esta serie de candidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Qué va a pasar de aquí hasta octubre, noviembre, que se acabe de inscribir? ¿Cuántos candidatos a la presidencia vamos a tener? ¿Y cómo va a ser la división del electorado en el Ecuador? Claudia, qué gusto poder saludarte y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Para mí es un gusto estar acá. Pues bueno, vimos ya que se inscribieron, al menos no se inscribieron, sino se anunciaron como resultado de las elecciones primarias 18 binomios presidenciales. Un número que realmente llama muchísimo la atención y que es algo que tal vez en una democracia sólida los ecuatorianos no queremos. Realmente esta cantidad tan abrumadora de candidatos lo que hace es dispersar el electorado. Y lo que es más grave, de 18 binomios muchos dicen, ninguno me interesa, o sea, ni siquiera los 18 cumplen con las expectativas de los electores. Realmente, y eso termina decantándose en que cuando ya lleguemos a febrero seguramente aparecerá en el consciente colectivo votar por el menos malo. Y eso es algo que siempre ha existido en nuestro país, acompañado con el no importa que robe con tal que haga, que creo que tal vez deberían reemplazar a los lemas en el escudo nacional. Pero es gravísimo. Totalmente, ahora, es vergonzoso. Hay 18 preinscripciones, todavía tienen que acercarse al Consejo Electoral, después hasta octubre definir efectivamente si hay alianzas, no hay alianzas y quiénes mismos quedarán para la contienda. Y también el otro aspecto, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral tiene que calificar las candidaturas, viendo que todas cumplan con los requisitos. Está pendiente una interpretación de la Corte Constitucional al respecto de la aceptación personalísima de la candidatura. Y habrá que definir qué implica aceptación personalísima. ¿Qué significa esto de aceptación personalísima? Si es que tiene que hacerse de manera presencial, si puede hacérselo a través de medios telemáticos, si es que se lo puede hacer en el exterior o tiene que hacérselo aquí en Ecuador. Y ese tipo de aspectos tienen que ser resueltos antes de octubre para saber a quiénes tendremos en la papeleta. Y de esa manera que comienza a decantarse ya el futuro electoral de los ecuatorianos, a ver si es que tendremos 18 binomios o si se harán alianzas. De acuerdo a ciertos analistas, precisamente en algunos programas y en algunos espacios dicen al menos van a quedar 12, lo cual es grave. ¿Puede pasar lo que ocurrió en la ciudad de Quito, que gana un candidato que no es con la mayoría de votos, sino con el mínimo necesario para asumir? Recordemos aquí las elecciones del año 2006. Se entró a la segunda vuelta con el 20% de los votos. Entonces yo no descartaría que tengamos un fenómeno similar al que tuvimos en las elecciones de la alcaldía de Quito, en la cual exista un porcentaje muy pequeño que nadie logre ganar en la primera vuelta y que de una u otra manera terminen endosándose votos para la segunda vuelta electoral. De tal manera que tú puedes tener un candidato que llega al 20%, el otro al 18% y el resto se dividen. Y después habrá que ver qué es lo que pasa en una segunda vuelta. Mi preocupación ahí es la legitimidad con la que puede llegar el gobernante al poder. Si es que termina ganando con un 20% de base del candidato, 30% que se le endosa, el resto del 50% que pasa, ¿va a ser gente que está en contra de ese proyecto político? O que volvemos al escenario, vota por el menos malo o por el que menos rechazo le genera, lo cual es gravísimo. Por supuesto que sí, pero eso yo creo que también responde, y eso tal vez es un tema muy amplio, Claudia, que es la debilidad de nuestros partidos políticos. No tenemos partidos políticos fuertes, tal vez los únicos partidos políticos fuertes declinaron a candidatos que la gente esperaba que sean candidatos, como el caso de Jaime Nebot. No podemos negar que el Partido Social Cristiano es el único partido fuerte. Ha estado en el juego de voy o no voy desde el año 98. La última vez que él participe es en el año 96, cuando se adelantan elecciones por todo lo que vivimos en febrero del 97. Desde el 98, uno recuerda, un Febres Cordero, seguramente Marcelo era muy chiquito, casi llorando porque no tuvieron candidato esa vez. Entonces, desde el 98
El abogado Novoa ha estado, si voy, no voy, si voy, nunca ha ido, y por último no va a ir ahora tampoco, de lo que parece, no creo que pueda incluirse en último momento, y esto ha generado una serie de elementos que apoyan a que se difundan o que se dispersen, perdón, más aún las elecciones. Por supuesto, tal vez el ecuatoriano esperaba que alguna parte de la población de los ecuatorianos esperaba que Jaime Nebot sea candidato. El hecho de haber estado ya tantos años frente a la alcaldía de Guayaquil, haber sido de una u otra manera la voz opositora al correísmo desde Guayaquil, sin embargo yo creo que eso sí pateó muchísimo el tablero electoral. Que Jaime Nebot no sea candidato, no se sabía si es que en el PSC iban a presentar o no candidato, hubo 4 precandidatos. De hecho, el día de ayer anunciaron que Cristina Reyes con Diego Salgado irán representando al PSC. Habrá que ver, como bien tú dijiste, si es que se hacen alianzas o no. Todavía está la incertidumbre frente a la candidatura de un Álvaro Novoa, por ejemplo, que aparentemente no, pero aparentemente sí. O sea, todos los días hay declaraciones contrapuestas. Totalmente. Y a eso también hay que sumarle otro de los posibles candidatos que tal vez podía haber tenido un buen electorado, que era el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Yo creo que una candidatura de Otto también habría jugado un rol interesante dentro de este proceso electoral, pero como decían en redes del fin de semana, todo está jugando para que Guillermo Lasso tal vez tenga la situación un poco más fácil, si podemos llamarlo así. Habrá que ver qué es lo que sucede. Pero en cambio hay que ver si es posible o no es posible la candidatura a la vicepresidencia del expresidente Correa. Eso también mueve las cosas e inclina el tablero. Vemos también la presencia de un Yacu Pérez, que ahora en los memes y en todo dicen no se llama Yacu, no es indígena y tampoco ambientalista, pero son los pros y los contras, pero de pronto con una candidatura fuerte ligada a la señora Marangoni se presentaban con fuerza. La señora Marangoni ayer decide ya no entrar. Entonces, y eso yo sé que es del sector similar tal vez a lo de Correa, pero también el tablero todavía no está con las fichas puestas, por decirlo así. Yo creo que sí, y también a esto se sumaba la posible candidatura de Inti, me vas a disculpar, el apellido es extranjero, no lo logro pronunciar, pero era por la izquierda democrática. Y ahora pues anunciaron otro binomio, que es Javier Herbas junto con María Sara Gijón, que creo que se está apuntando al sector de la centro-izquierda e izquierda dentro del país. Pero la pregunta es, del señor Herbas o de María Sara, ¿cuánta gente le conoce? O vemos el binomio de Isidro Romero con la señora Merino, o vemos, o sea, hay una serie de candidatos. Isidro Romero era conocido en el siglo XX, cuando Barcelona jugaba la Copa Libertadores de América, pero las nuevas generaciones no se acuerdan. No lo conocen, por eso es que tú recordarás, y aquí se me viene a la mente las elecciones del año 2017. Algunos jóvenes, millennials, que es la mayor parte del electorado, ubicaban a Paco Moncayo, pero lo que terminó llamando la atención de esa candidatura no fue la figura de Paco Moncayo, sino las propuestas que tenía, porque precisamente se estaban orientando a temas de derechos de la naturaleza, derechos de los animales, movilidad y economía sostenible, que tal vez son los temas que terminan llamando la atención de los jóvenes, más aún cuando estos individuos que tú señalas no son conocidos por la gran mayoría de jóvenes, pero el problema todo es que dependerá de la campaña que se creen conocidos. De acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo los asesores políticos pueden ser totalmente sinceros con sus asesorados y decir, vea, señor, no lo conocen? Y si quiere tener una campaña de aquí a febrero, ¿qué debe hacer para que la gente lo conozca? Y en positivo, ¿no? Pero vamos a ir por el otro lado, Claudia. Ayer vi con profunda tristeza, te lo puedo decir, la candidatura de Juan Fernando Velasco por parte de Construye Ecuador, que es el nuevo nombre de Ruptura de los 25. Es una persona conocida, por supuesto que es conocida. Para mí admirable por su labor artística, sin duda. Pero los mismos asesores deberían tener la sensatez de decirle, usted es conocido, pero usted no cuenta con la preparación suficiente para gobernar un país en crisis. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Y Juan Fernando Velasco también va a ser candidato. El día de ayer a las casi 12 de la noche lo anunciaron. Entonces, la misma cara puse yo, mi querida Claudia. Me sorprendo por la cantidad de candidatos. Totalmente. Primero, y después por, yo no sé quiénes, si a alguien le pregunta, ¿usted está preparado para hablar del país? ¿Cuáles están realmente preparados para enfrentar la situación económica, social, de salud? Y no se diga con las nuevas temáticas, el tema ambiental, el tema de responsabilidad social, una serie de elementos. ¿Están preparados o no están preparados? Totalmente. Y con esto, ¿qué va a pasar con la Asamblea? FCD monitorea la Asamblea. ¿Qué posibilidades hay de que la Asamblea tenga o permita gobernabilidad al país? Esa también es una de las mayores preocupaciones, independientemente de quién llega a la presidencia, y esto responde al hecho de que
el fraccionamiento que puede existir del electorado se traduce en un fraccionamiento de la representación dentro de la Asamblea Nacional. Si es que en los últimos años hemos visto un gran fraccionamiento que se traduce en alrededor de 5 a 6 bloques parlamentarios, no sería raro que en la Asamblea del año 2021 tengamos más de 6 bloques parlamentarios. Y aquí da como resultado el hecho de que la Asamblea tenga que empezar a buscar consensos entre las distintas bancadas políticas, que creo que el consenso es algo que no caracteriza a los ecuatorianos, y si no, simplemente vamos a comenzar a tener esta rivalidad dentro del proceso de gobernabilidad entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Por ejemplo, se me viene a la mente lo que mencionaba meses atrás o semanas atrás Guillermo Lasso, que en 90 minutos va a solucionar los problemas del Ecuador, y que eso implicaba el envío de una gran cantidad de proyectos de ley. ¿Quién va a aprobar esos proyectos de ley? ¿Una Asamblea Nacional dividida? Que es la que tendrá que aprobar, por ejemplo, proyectos de ley urgentes en materia económica para los cuales tendrá 30 días. Y esperemos que lograr la aprobación de esos proyectos de ley y la búsqueda de consensos no implique entregar hospitales. Y ese es el problema que nos vamos a enfrentar en el año 2021. El hecho de que tengamos además, un país con poquísima gobernabilidad. Más duro de analizar, porque los asambleístas con experiencia, que han demostrado además nivel de credibilidad, cierto grado de confiabilidad, si es posible decir en la Asamblea, que no pueden reelegirse. Por supuesto. Pensemos en un Henry Cucalón, o pensemos en Luis Fernando Torres y en otros que ya cumplieron, o una Mae Montaño, por hablar de diferentes personajes, ya no pueden volver a la Asamblea. Exactamente, y ahí creo que hay 2 puntos. El hecho de que sí, 105 de los 137 asambleístas pueden buscar la reelección, y de esos 105 la mayoría son precisamente aquellos que tú mencionas, los que no son conocidos. Y de esos los 60 tienen juicios. Los 60 están involucrados en presuntos casos de corrupción, y habrá que ver si es que son sentenciados o no son sentenciados. Pero más allá de que tengan sentencia o no, ya está en duda su integridad. Y eso para el ciudadano es algo que debe tener en cuenta. Pero al ciudadano le importa cuando Marcelo Espinel empezaba la entrevista diciendo que haga obra aunque robe. ¿Le importa la integridad? Yo creo que va un poco más allá de eso. Yo creo que tal vez es un tema de desconocimiento, Claudia, de que no conoce qué es lo que ha hecho o no ha hecho el asambleísta. Por eso es importante trabajar en un voto informado, aunque tal vez no sea la panacea. Pero también es el hecho de que el ciudadano sigue sin comprender qué es lo que hace la Asamblea Nacional. Tanto así que tú recordarás que al inicio de la crisis sanitaria lo que se decía que era: desaparezcamos la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional no exista, solo es un gasto de dinero. Imagínate la afrenta que sería para la democracia que un Estado no tenga Asamblea Nacional, pero y que solo el presidente sea el que presente proyectos de ley. ¿De qué democracia hablamos? Si ustedes como FCD han presentado en el monitoreo legislativo y demostraban que había un asambleísta que ahora está en Miami con líos con la justicia, que nunca había asistido a la Asamblea, o había asistido de X número de sesiones, no sé, pues el 10%. Y la señora podía ser nuevamente la más votada. Exactamente. Entonces, ¿dónde estamos con la capacidad o el interés de la población y del votante de informarse frente a sus decisiones? Yo creo que es complejo. Como te dije, el tema del voto informado no es algo, no es la panacea, no es la solución a todos los problemas. Necesitamos leyes que también controlen y sancionen el accionar de los funcionarios públicos. Y aquí yo me acuerdo lo que pasó en junio del 2017, que tal vez no salió mucho en medios de comunicación. La Asamblea Nacional anterior, la del 2013-2017, presidida por Gabriela Rivadeneira, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y ahí se establecía como sanción, por ejemplo, la sanción económica o incluso la destitución del asambleísta faltón. Fue aprobado por la Asamblea Nacional y fue el primer proyecto de ley vetado totalmente por el presidente Moreno. Ten la seguridad que si esa ley se habría aprobado, nosotros tendríamos asambleístas que estarían presentes en la Asamblea Nacional durante todas las votaciones y no diciendo: no, es que esta votación no me parece importante y por eso no voy. Y ese es el problema también, que desafortunadamente no existe este ecosistema de control en el cual sí, los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al control social, pero también que las leyes ejerzan otro tipo de control coercitivo sobre las autoridades. Y aquí simplemente se están lavando las manos. Y esa es la preocupación de cara al 2021. Entonces combinemos los aspectos que tú acabas de mencionar. Una gran cantidad de candidatos, que va a dar por resultado que tal vez el presidente menos malo. Si hay 18 en este momento binomios, cada uno presentará su lista para la Asamblea.
seguramente para asambleístas nacionales. Y ojo, no nos olvidemos de los movimientos provinciales que pueden colocar candidatos 18 nacionales y en cada provincia promedio 20 podemos, o en cada distrito electoral al menos 20 listas más. Exactamente. La cantidad de candidatos que vamos a tener creo que va a ser extremadamente grande, lo que va a hacer que se disperse el voto y que también se produzca lo que tú dices. Ojalá, y no sea, pero será el más conocido, cantante, artista, pintor, con todo el derecho que tiene para ser candidato, sean los que lleguen a la Asamblea Nacional, y son aquellos en los cuales se vuelve mucho más permeable la corrupción, considerando que se puede buscar esta negociación, este puesto clientelar a cambio de algo, ¿no? ¿Cuál debería ser, para que el voto efectivamente sea informado, lo mínimo que un votante exija a candidato presidencial o a candidato a la Asamblea? Candidato o candidata, hablemos también por el tema de género, pero igual, yo me he sentido muy molesta con el tema de género en los binomios presidenciales, porque se ha dicho, sale tal persona y se va a buscar una mujer. O sea, las mujeres no tenemos nombre. Van a buscar mujeres para, cuando con los caballeros, siendo importantísimos también, se dice tal persona, ¿cuál va a ser su binomio? Va a buscar una mujer. O sea, ¿cómo es posible que se siga todavía maltratando tanto a más de la mitad de la población? Precisamente, y el problema es que se ve a la mujer únicamente la obligatoriedad de cumplir la cuota, ya sea una cuota legal o ya sea en este caso la cuota que le pueda dar mayor aceptación frente al electorado, y eso no debe ser así. Tanto hombres como mujeres deben llegar a una candidatura por sus propios méritos, y ahí es cuando se vuelve importante conocer este antecedente, este background del candidato, qué formación académica ha tenido, qué experiencia en lo público, en lo privado ha tenido, pero también hay algo que nosotros hemos promovido desde FCD, que es prevenir los conflictos de interés. Por ejemplo, yo necesito saber que mi candidato es presidente o accionista en determinada compañía, en qué sectores privados ha desempeñado, porque también podría existir cierto tipo de direccionamiento de las decisiones para beneficiar ese sector privado. Ahora, ¿cómo diferencio direccionamiento o experiencia para hacer mejor? ¿Cómo diferencias? Generalmente, y esto es algo que está en nuestra Constitución, se establece la provisión de otorgar contratos a aquellas empresas a las que yo he estado vinculado, o si es que dejo de ser funcionario público, recibir contratos del Estado, ¿no? Y precisamente se da cuando, por ejemplo, aquí tal vez hablemos de un alcalde. Un alcalde ha estado toda la vida vinculado al sector maderero y comienza a generar negocios entre la alcaldía y el sector maderero de determinada ciudad o provincia. Entonces, más que experiencia, uno se da cuenta que tal vez sin seguir los procedimientos contractuales establecidos en la ley, se está generando un beneficio en específico. Pero volviendo al tema que tú comentabas, Claudia, yo sí quisiera hablar también del rol del CNE. El CNE tiene un rol que tiene que ir más allá de organizar las elecciones y asignar el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente. Tiene que garantizar un voto informado. Y este voto informado va de la mano de tener, por ejemplo, a dar facilidad al acceso al ciudadano a los planes de trabajo presentados por cada uno de los candidatos. Pero ¿cómo exigimos eso al CNE si ni siquiera podemos saber si somos parte de una organización política o no? Desde el año en que existió todo el problema de que a uno le habían afiliado sin haber firmado, dejó de existir esa opción en la página web. ¿Cómo exigimos al CNE que sea un árbitro que efectivamente pueda marcar la cancha, pero sin involucrarse de una manera directa? No podemos saber si estamos afiliados, si somos apolíticos, por decir así, no podemos tener un certificado de apoliticidad. ¿Cómo exigir o cómo ver que el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral funcione de la manera más idónea y transparente para que las elecciones sean confiables? Y eso tal vez es algo que me preocupa tanto como el número de candidatos. Ya quedó en tela de duda los resultados de las elecciones del año 2017 precisamente por cómo era manejado el CNE. Y los ecuatorianos aún tienen eso en la cabeza. Es que bueno, sí, a ver, yo quisiera también hacer historia. ¿Qué elección no ha tenido un velo de duda? Y siempre dudamos del árbitro de turno. Pero ahora los datos que tenemos son preocupantes, con apagones informáticos, con votos que desaparecen o aparecen en basuras. O sea, hay una serie de Incluso el elementos. informe de Contraloría en el cual se estableció que en el padrón electoral existía de hecho personas que tal vez ya habían fallecido o que no vivían aquí, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la falta de cohesión social que existe en nuestro país. La debilidad institucional realmente es tan grande y peor en un momento de elecciones, en el cual el CNE debería ser la institución que debe tratar de dar la mayor confianza posible al ciudadano sobre quiénes van a ser los futuros gobernantes. Caso contrario, va a suceder que en el 2021 gana una persona la presidencia y el día 1 tenga gente afuera diciéndole, usted no es mi presidente.
esto fue un fraude, hubo un apagón, se colocaron más votos. Y eso nos afecta como Estado. Y eso es algo que no hemos logrado arreglar ni siquiera con lo que en varios sectores aplaudía, que era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Trujillo, y que hizo este proceso de selección tan raro del Consejo Nacional Electoral, que ni siquiera ha dado como resultado no solo esta confianza que hablaba, que existe entendimiento entre los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y que hayan sido 2 años en los cuales los unos están en pelea con los otros. No es nada más que eso. Son situaciones muy complicadas. Retomando el tema de voto informado, ¿qué es lo mínimo que debemos saber para ir a las urnas? ¿O que debemos exigir para al menos aceptar que hay tantos candidatos? Yo creo que es importante, como te comentaba, la formación académica del candidato, saber si es que está o no está preparado para poder ejercer un cargo de gestión pública, saber también cuál ha sido su experiencia en el sector privado, en el sector público, creo que es uno de los puntos extremadamente importante, su militancia política. Y esto no solo se aplica para presidentes, sino también para candidatos a la Asamblea Nacional. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando existen candidatos que han estado en 10 partidos políticos distintos durante los últimos 20 años, y ahí uno no entiende si es que está metiéndose en la política para servir o si se está sirviendo el mismo. Pero de la si uno política. habla de récord académico y de antecedentes, hay candidatos que han ganado las elecciones diciendo tengo 44 juicios pendientes. Sí. Y ese también creo que es el punto que ahora más llama la atención, Claudia, que es la integridad. Y la integridad responde a juicios penales, civiles, de todo tipo en su contra, para nosotros poder determinar si es que esa persona tiene un comportamiento ético, así como generalmente suelen exigirlo los políticos de los ciudadanos, en el cual los políticos dicen es necesario que los ecuatorianos paguen impuestos, y uno se mete a la página del SRI y el político está debiendo impuestos hace 10 años. Ahí me vas a permitir hacer una pequeña pauta comercial. En FCD tenemos un proyecto que se llama Radiografía Política. Y en Radiografía Política, que es www.radiografiapolitica.org, uno puede ver el perfil de 300 funcionarios públicos y puede conocer cuál ha sido la vida pública, privada, académica, pago de impuestos, declaraciones patrimoniales, antecedentes judiciales de estos funcionarios en los últimos 10 años. Y es un ejercicio que te permite saber quién ha sido en su vida pasada y en su vida actual, ya sea tu candidato o en este caso un funcionario público actual. Vamos a mirar la información. Queremos agradecer a Marcelo Espinel, quien es parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD. Nos invita además a ingresar en Radiografía Política, pero sobre todo a meditar. Al momento hay 18 precandidaturas a la presidencia de la República con sus respectivos binomios. Tenemos desde pastores evangélicos, líderes de tema futbolístico, políticos que ya van en su tercero, cuarto, quinto intento de llegar a la presidencia, revisar qué están haciendo y saber y buscar qué país queremos. Igual tener muchísimo cuidado cuando vayamos a votar. Es importante hablar de todos estos temas. Sabemos que las votaciones son en febrero. Hay que ver qué ocurre también con el tema pandemia. Van a ser presenciales, van a ser virtuales. Confiamos en votaciones virtuales en el Ecuador. Si también dudamos de las presenciales, hay una serie de temas que seguiremos comentando y dialogando aquí en Enfoque Semana a Semana. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana de trabajo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.